¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. De esta manera iniciamos una nueva semana cerrando el mes de abril en las pantallas de Antofagasta Televisión, haciendo junto a ustedes un nuevo capítulo de Pulso. En esta ocasión nos convoca a hablar de la crisis de salud, sobre todo enfocándonos en el área oncológica de la región de Antofagasta. ¿Cuáles son los lineamientos que finalmente llevaron a esta crisis? ¿Qué política faltó? ¿Qué trabajo está por hacer? ¿Cuáles son los desafíos también en cuanto a el decomiso de droga en la región? ¿Cómo se están trabajando todas estas interrogantes que están hace un largo tiempo ya posadas sobre el tapete de la opinión pública y mediática? A mis espaldas me acompaña un selecto panel de invitados. Partimos por el diputado de la región de Antofagasta, el señor Sebastián Viela. Agradecemos también su presencia a Francisco Grisolía, director del Servicio de Salud de Antofagasta, y nuestra panelista Francis Espinosa, doctora en Ciencias Políticas. En esta horita de conversación los invitamos a que ustedes también formen parte de este debate que es importantísimo, tanto a nivel nacional, haciendo por supuesto la extrapolación y la bajada al tema regional. De esta manera comienza un nuevo capítulo de Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo anunciamos en la introducción del programa. Vamos a estar hablando de la crisis en este primer segmento, la crisis oncológica en la región de Antofagasta. Quiero comenzar con un dato. Esta última jornada salió publicado en algunos medios locales la creciente lista de espera oncológica en Antofagasta. 350 pacientes esperan por sus radioterapias. De ellos, 50% equivale a pacientes provenientes de otras regiones. Por ejemplo, un 20% de Arica, un 30% de Iquique, y el resto también son pacientes, por supuesto, de Antofagasta. Para entender este contexto, empezar a desglosarlo desde ya, quiero partir saludando a Francisco Grisolía, director del Servicio de Salud. Director, ¿cómo se explica la situación a la que hemos llegado en Antofagasta? Quizás cuáles fueron en el tiempo los factores que nos condujeron a esta situación sumamente grave. Bienvenido. Bueno, buenas noches. Efectivamente, tenemos un déficit de profesionales. Con el tiempo se han ido yendo de la región, se van a otras regiones por distintos motivos, según ellos mismos lo expresan, son fundamentalmente razones de tipo familiar. Lo que hace muy difícil revertir esa situación, porque no es un problema que pueda manejar el servicio para evitar esta migración que tenemos de profesionales. Y resulta paradójico, porque en la región tenemos equipamiento de lujo para el tratamiento del cáncer. Tenemos 2 aceleradores lineales, uno recién inaugurado, recién puesto en marcha, que es uno de los mejores equipos que hay en Latinoamérica. Tenemos también una unidad de quimioterapia, con actualmente 10 sillones, que los vamos a ampliar a 10 más en los próximos días. Tenemos también en desarrollo un proyecto de un centro oncológico ambulatorio en Calama. Así que no es un problema de equipamiento, no es un problema de recursos disponibles para el manejo del cáncer, sino que fundamentalmente de especialistas. Hoy día tenemos 3 especialistas en radioterapia, 2 con 44 horas, 1 con 33, y tenemos apenas 2 quimioterapeutas, 1 con 22 horas, otro con 11, que obviamente se hacen insuficientes para el manejo de la tasa de cáncer que tenemos, porque esta es una de las regiones con mayor tasa de cáncer del país. Pero además, no solo el problema de la cantidad de pacientes con cáncer que tenemos, sino que también hay otros factores que están provocando un diagnóstico tardío. Más del 90% de los cánceres de importancia, como el cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, estamos haciendo los diagnósticos en etapa 3 y 4, lo que hace mucho más difícil el tratamiento. Y aquí hay muchos factores involucrados. Uno de ellos, quizá bastante importante, es la
poca adherencia de las personas a los exámenes preventivos. Tenemos una tasa, una de las más bajas del país, de Papa Nicolau, de mamografía. Tenemos también, estamos implementando recién con apoyo del gobierno regional, exámenes para la pesquisa de cáncer pulmonar, la pesquisa de cáncer de colon, que son dos de los cánceres más importantes. No logramos asistencia de la gente para hacerse los exámenes. Entonces, eso también es un factor no menor, al menos en el diagnóstico tardío de esta patología. En ese sentido, diputado, aprovecho de incluirlo en la conversación, los saludo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve usted también el panorama a nivel, por ejemplo, legislativo, cuando se establecen ciertos presupuestos, cuando se discute también en la Cámara ciertos lugares de preponderancia que se le pone al ámbito salud en la región de Antofagasta? ¿Cómo lo ha visto usted en el tiempo? Entendiendo lo que dice el director, que quizás son varios factores los que confluyen, pero me imagino que en el último tiempo Antofagasta ha dado noticias, ¿no? por varias cosas que no son muy positivas, y una de ellas justamente la incidencia de la tasa de cáncer acá en la región, y que influye también a nivel país para tomar ciertos análisis más globales. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, primero agradecer la invitación, saludar a ti, Eduardo, a Francis, al doctor Grisolía, y por supuesto primero iniciar valorando algunas acciones que se han tomado a nivel ministerial, porque yo he estado muy de cerca viviendo lo que pasa con el cáncer acá en la región, atendiendo a muchas personas, haciendo algunas gestiones, y una de ellas es el cambio que se hizo, y el doctor lo puede corroborar, quien hoy día es director del Centro Oncológico Norte y además jefe del cáncer acá en Antofagasta, el doctor Baeza, quien tiene una vasta experiencia, y creo que es bueno que alguien que sea oncólogo pueda liderar este tipo de centro oncológico, que son obviamente los llamados a poder trabajar con la ciudadanía en torno a algo tan dramático como el cáncer. Yo me sumo a lo que ha dicho el Colegio Médico de poder decretar emergencia oncológica, porque creo que lo que dice el doctor es grave. Tener 3 oncólogos acá en la región, la verdad, es inentendible por la alta tasa de cáncer de vejiga, de pulmón, cáncer de piel. Por lo tanto, es gravísimo lo que vivimos hoy día. Y por lo tanto, otro tema también son los cuidados paliativos, que también es una situación que se le hemos planteado incluso al gobernador regional. Acá, a través de las universidades, creo que hay que preparar oncólogos para que se puedan quedar acá y puedan en la región poder ellos desempeñarse. Eso es lo que debemos trabajar en un futuro. Respecto al presupuesto, por supuesto, trabajamos para que haya un mayor presupuesto acá en la región en salud, pero creo que acá también es fundamental el rol del gobernador regional, de la delegación, para afrontar con otros mecanismos de poder ir, ¿cierto?, a las personas que hoy día sufren del cáncer. Lo decía el doctor, tenemos la mayor índice de mortalidad, y eso tenemos que preocuparnos porque es dramático cuando una persona hoy día vive con cáncer acá en la región. Yo solamente quiero puntualizar un dato. En el último reporte de la tasa de mortalidad aumentó en cánceres de tráquea, bien digo, bronquios y pulmones en la región. 135 muertes cada 100.000 habitantes, lo cual supone un panorama bien desolador. Doctora, bienvenida a la conversación también. ¿Cuál es su análisis, más somero, más por encima, de las políticas públicas que se están trabajando en Chile y en la región referente a un tema tan grave que lo tenemos que ver repercutiendo en muchas familias en Antofagasta? Sí, efectivamente, en realidad hay varios aspectos que quisiera tomar, que habló el doctor Francisco Grisolía y también el diputado, ¿no? En primer lugar, me parece que es interesante este análisis de lo que en política internacional se llama la fuga de cerebro, es decir, de qué manera nuestros profesionales, seguramente estudiantes, se van a estudiar a Santiago y se quedan en Santiago o en otras regiones, y tenemos una fuga masiva de especialistas, en este caso de oncología, que no se quedan en la región, es decir, tenemos también una ausencia de profesionales. Eso, digamos, impacta directamente con un segundo aspecto que tiene que ver con lo que hablaba el diputado, es decir, la estrategia de desarrollo regional se preocupa finalmente de los temas región. El tema del cáncer es un tema región. Entonces, la estrategia de desarrollo regional debiera implementar o bajar políticas, o por lo menos estrategias o planes que impliquen la educación, la formación de profesionales de oncología que se queden en la región. Otro aspecto que me parece interesante, somos una zona de sacrificio, entonces no es, digamos,
extraño, no nos puede extrañar el hecho de los altos índices de cáncer. Por eso es importante que también que desde el centralismo hubiesen estrategias en función, hablaba el diputado de la delegación presidencial, hubiesen estrategias que también apuntaran a paliar estos altos índices de cáncer. Y por último, el tema de la educación que planteaba el doctor Grisolía, de qué manera se educa a la población con campañas públicas para que la gente tome conciencia que es necesario hacerse los exámenes. Los exámenes PAP y mamografía son gratuitos cada 2 años, si mal no lo recuerdo. Las mujeres tenemos que ese compromiso, digamos, con nosotras mismas de hacernos los exámenes. Entonces, la población tiene que estar educada que en una zona de sacrificio, con escasas políticas públicas, con fuga de cerebro, tiene que mantenerse informada y también tiene que hacerse los exámenes preventivos. Hoy revisaba la prensa local, director, y el diputado Jaime Araya proponía justamente entre otras medidas, por ejemplo, la solicitud de trasladar médicos desde Iquique, de La Serena, uno de cada ciudad en jornadas parciales para generar una red de apoyo. Claro, uno puede decir quizás eso es una medida rápida, a corto plazo, una medida más parche, pero por algo se tiene que partir. No sé, ese tipo de propuestas, ¿qué le parece? ¿Se está trabajando quizá a nivel de Ceremi, ministerial, otro tipo de alternativas? Sí. Bueno, yo le agradezco al diputado Araya su apoyo en una estrategia que llevamos ya bastante tiempo desarrollando. De hecho, tenemos apoyo de oncólogos de La Serena a través de vía telemática. Sí. Ahora, y estamos gestionando también la venida por tiempos parciales de oncólogos de otras 2 ciudades con el apoyo del Ministerio, porque el Ministerio ha estado comprometido en este tema y hemos tenido también mucho apoyo de su parte. También debo reconocer el apoyo que tenemos desde el gobierno regional, porque estos programas, el PAP y la mamografía están dentro del plan preventivo, pero aquí estamos haciendo además exámenes para cáncer de colon y exámenes de cáncer de pulmón que están siendo financiados por el gobierno regional y que también son absolutamente gratuitos para el requiriente, para la persona que se lo quiera hacer. Así que no hay excusa en ese sentido para no hacérselo, aquí el costo es 0. Respecto a la formación de especialistas, sin duda, hemos estado trabajando también en una estrategia que nos permita favorecer a aquellos médicos locales, aquellos que egresaron de la Universidad de Antofagasta o tienen su residencia o su familia en Antofagasta o llevan ya años trabajando con nosotros, de manera de asegurar su retorno y su permanencia, porque... Oncólogos, sí. En realidad la estrategia es para casi todas las especialidades. Director, ¿por qué no es atractiva una ciudad como Antofagasta o una región como Antofagasta para esos profesionales que no quieren venir o que estudian, se preparan en otro lado y después no regresan nunca más? Claro que un oncólogo afuera gana 14 millones de pesos en la salud privada y en la salud pública gana 7 millones. Entonces también creo que es más atractivo trabajar en el privado. No es tan así, diputado, porque los que Lo conversé con un oncólogo nos han personalmente. levantado los oncólogos son otros establecimientos públicos. Bueno. En Santiago. Yo he conversado con un Ahí- oncólogo que me dice que ganan más en la salud privada y prefieren trabajar puede allá, que ser es más un- atractivo económicamente. puede Ese ser es el tema, un factor, ese es el sí. tema, esta ciudad, sobre todo para cara. los que vienen del sur, es una ciudad poco amable, Cara, una sí. ciudad inhóspita y además muy cara. Sí. O sea, a igualdad de ingresos acá, o en La Serena, o en Santiago, en Valparaíso, no hay donde perderse. O dónde queda el Centro Ecológico Norte, sin discriminar ni nada, pero sabemos que es un sector que lamentablemente es un poco peligroso. Es vulnerable. Entonces también eso genera que Sí, trabajar pero ahí. eso ya debiera ser posible arreglar a nivel local. Y lo que a mí me complica son estos factores extrínsecos que yo no puedo manejar, que hace que se vayan los especialistas. Entonces, es más seguro formar médicos locales en cuanto a su posibilidad de permanencia. Correcto. Dirá, pero es mucho más probable que se queden en la región que aquellos que vienen del sur, en Una otras consulta, ciudades director. y no conocen Antofagasta. ¿Es suficiente el apoyo del gobierno regional o falta mucho más? Porque obviamente lo que usted dice es fantástico, pero hoy día es urgente llegar, ¿cierto?, con atención oportuna a personas que hoy día tienen cáncer. Tenemos, por ejemplo, el hospital clínico, que entiendo que se está trabajando en algo ahí para poder avanzar y tener una atención oncológica ahí en ese recinto. O sea, lo que yo sé que se está haciendo ahí
un policlínico de pesquisa precoz que lo manejamos nosotros, como servicio de salud. Y son precisamente lo que hablaba, o sea, la pesquisa de cáncer de pulmón y cáncer de colon a través de exámenes que están financiados por el gobierno regional. La verdad que el apoyo que hemos tenido en el gobierno regional es bastante amplio. Todos estos programas en total están autorizados 16.000 millones de pesos para los distintos programas de lista de espera y manejo de patologías relevantes. Nos han aprobado una cantidad importantísima de recursos para la compra de equipamiento. Sí. De hecho, el acelerador lineal, que costó 3.600 millones de pesos, está financiado íntegramente por el gobierno regional. Y sobre esa misma línea, tenemos la voluntad del gobernador de apoyar la formación de médicos. ¿Podemos explicar ¿sí? en qué consiste el acelerador lineal para que la gente sí, en su casa igual entienda un equipo de 3.600 millones en qué viene a ayudar? Porque de hecho yo conversamos con la ministra y hay muy buena gestión del director de que hoy día esto esté funcionando. Más allá de que corte la cinta, porque yo sé que todos quieren cortar la cinta y todo, salir en la foto, eso da lo mismo. Lo importante es que hoy día está funcionando. ¿En qué beneficia a la gente en su casa que tengamos un acelerador lineal? Bueno, el segundo. A ver, hay básicamente 3 procedimientos que se usan para tratar un cáncer. La cirugía, extirpar el tumor o tejidos malignos, la quimioterapia, que es aplicar fármacos que van dirigidamente a destruir ese tumor, y la radioterapia, que es irradiar con una fuente radioactiva de ciertas características el tumor y destruirlo mediante esta radiación. El acelerador lineal lo que hace es precisamente producir esta radiación, que además en este equipo, el que estamos hoy día inaugurando, empezando a usar, permite de una manera mucho más precisa que los anteriores localizar este rayo y destruir el tumor sin dañar mayormente los tejidos sanos que están alrededor. Y además lo hace con un tiempo muy corto, que también permite que el paciente pueda salir rápidamente del... Es el único en la macrozona norte, parece, ¿no? ¿El único en la macrozona norte? ¿El único acelerador lineal? O sea, tenemos 2. No, pero me refiero aparte de acá en Antofagasta. En Arica, Iquique no vienen para acá. No hay más radioterapia desde Arica hasta Serena, porque Serena tampoco Director, tiene. ¿esto cuándo debiese ya estar implementado, cuándo debiese estar operativo este acelerador? ¿Perdón? ¿Cuándo debiese estar operativo? Ya está operativo. Está completamente operativo. Ya se están tratando pacientes. Le quería preguntar también por otra... por otra tecnología que es el PET-CT, que genera también buena sensación en la comunidad al enterarse cómo se está trabajando con ello. Es un equipo para diagnóstico, ¿no? Para tratamiento, que obviamente permite hacer un diagnóstico mucho más preciso que el resto de los sistemas imagenológicos que tenemos. Ahí hubo un problema durante la administración anterior, que ese equipo quedó detenido, se paralizaron las obras, el equipo fue retirado por la empresa y hoy día estamos reevaluando, está en reevaluación en el gobierno regional para de ahí pasar a la aprobación del CORE y financiar su reposición. A ver, entonces cuando hablamos de 2 iniciativas como el acelerador lineal, el PET-CT, estamos hablando de tecnología de vanguardia, de punta para tratar, pero yo me quiero quedar también con el factor que usted comentaba, director, sobre la cercanía de la población a realizarse los exámenes, a tener una cultura preventiva. Al final también el tema salud es una consecuencia de la cultura en base a la prevención, y que sabemos que en Antofagasta en muchos casos estamos súper alejados de eso. Me gustaría, doctora, también entender cómo se puede relacionar, a generar este cambio sociocultural de alguna manera con una zona como usted denominó, que me parece excelente, una zona de sacrificio, ¿no? Excelente en darle en ese concepto, sí. Sí, bueno, antes de darle el paso al doctor, señalar que me da la sensación de que se pone la carreta ante los bueyes. Tenemos la alta tecnología, pero no tenemos especialistas, o sea, una cosa súper significativa. Y hay 2 cosas importantes. Yo no comparto el punto de vista del doctor, porque creo que una estrategia de desarrollo regional no debiera tener iniciativas aisladas, debiera tener planes
o estrategias concretas que fueran desde la formación de profesionales de manera sistemática en el tiempo, hasta evidentemente la atracción de otros profesionales, becas, etcétera, etcétera. Y un aspecto muy importante, la comunicación pública, en este caso de la ciencia o del cáncer, y en este sentido no se le puede responsabilizar todo a la comunidad si la comunidad no está informada. Entonces es un gran rol de las autoridades generar estrategias de comunicación para informar, motivar, seducir, evangelizar a la ciudadanía para que se hagan los exámenes preventivos. Así es. Vamos a dejar planteada ese interrogante, diputado, director, al siguiente bloque. Vamos a estar enlazando cuál es el punto en común que tiene los altos niveles de cáncer en la región, sumado a la contaminación que está presente en el ambiente hace largo tiempo y que también proviene de diferentes fuentes de origen. Pausa y seguimos. Estamos haciendo Pulso. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de regreso. Habíamos dejado planteada la inquietud para este segundo segmento, pero antes le vamos a dar la palabra al director del Servicio de Salud, el doctor Francisco Grisolía, que pueda también contraargumentar cierto punto que expresó la doctora Francis Espinosa previo a la pausa, a modo de complementar ese punto. Director, por favor. Gracias. Bueno, sin duda estoy de acuerdo con lo que dice. Aquí tendría que haber una estrategia única, sólida, hilvanada en una sola estructura, pero estamos recién empezando. O sea, en muchas de estas cosas que recién nos estamos dando cuenta, vemos su necesidad y por eso han ido apareciendo estrategias aisladas. Yo creo que igual no desmerece el esfuerzo que se está haciendo y la involucración de muchos actores que anteriormente no estuvieron involucrados. Me refiero particularmente al gobierno regional. O sea, esta administración es particularmente sensible al tema, y me refiero, aparte del gobernador de su equipo, a todo el CORE, y hemos tenido un tremendo apoyo de parte de ellos. Yo no recuerdo haberlo sentido con anterioridad. Yo más de 30 años en el servicio y nunca había sentido tanto apoyo de parte de ellos. Y respecto a la población, sin duda hay que educarla, y eso debería empezar desde la escuela. Hacerles ver la importancia que tiene las actitudes preventivas, porque no son solo en el tema de cáncer. En general, la población es muy reticente a toda actividad preventiva. Por ejemplo, estamos bastante bajos en la vacunación contra la influenza a nivel nacional, y eso hemos puesto los puntos. Vamos a las escuelas, la municipalidad, la corporación municipal tiene también mucha actividad, pero la gente no cuesta que vaya. Claro, no participa. Se entiende, director. Vamos a seguir conversando en la línea que habíamos dejado planteada. Le doy también la palabra al diputado Videla, porque usted, diputado, en los años de gestión ha estado muy presente en temas relativos, por ejemplo, al medio ambiente, al impacto en la región, en comunas quizás las más populosas, Antofagasta, Calama, Tocopilla, y otras un poquito más aisladas, más periféricas, pero que caen en esta espiral de contaminación y que eso va retumbando directamente en la salud de la población. Estamos hablando de manera transversal, desde niños hasta adultos mayores. ¿Cuál es su sensación referente a esto, enlazándolo también con el tema de salud en la región? Sí, bueno, yo sumarme a lo que dice Francis respecto a que la región es una zona de sacrificio. Una muestra de eso es lo que se realizó con 22 agrupaciones ambientalistas en Calama, apoyado por el alcalde Eliseo Chamorro, en la cual yo me he sumado a esta demanda contra el Estado, que fue, en este caso, decretada como fue admisible, ¿cierto? Por lo tanto, esto ya se acogió a trámite, esta demanda, en la cual lo hemos sumado. Incluso en la misma Cámara de Diputados tuve la posibilidad de exponer, de alzar la voz respecto a este tema. Es por eso que creo que hay que tener una estrategia más sólida respecto a esto. Yo creo que acá el gobernador tiene un segundo periodo en este momento, y creo que la salud es lo más importante. Creo que hoy día la ciudadanía a gritos pide eso. Calama es una comuna que muchas veces cuesta que se alce la voz a nivel nacional. Es por eso que nosotros hemos estado muy presentes allá, apoyando en todas las gestiones al alcalde. Allá me he reunido con el oncólogo Cornejo, conversaba fuera de cámara con el doctor. Entonces Calama tiene un solo oncólogo. O sea, ¿quién entendería que una ciudad tan importante que genera tantos recursos tengamos un oncólogo?
O sea, eso de verdad no hay respuesta y no pasa, ¿cierto?, por la gestión del director, porque esto ya va a nivel ministerial. No es algo que va a solucionar a lo mejor los meses que quedan del gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, por un lado creo que esto es una zona de sacrificio, por un lado creo que se deben compensar a los ciudadanos que hoy día viven y mueren de cáncer, muchas veces sin tener una atención, porque si tú vas a Santiago, Clínica Alemana, Clínica Santa María, te atienden y te solucionan y en este caso te operan rápidamente. Acá, lamentablemente, hay una demora y hay una lista de espera oncológica que es real. Eso no lo podemos ocultar. Por lo tanto, mi posición es que hoy día somos una zona de sacrificio y el Estado debe entender que es una realidad y por sobre todas las cosas Calama también una situación que se vive y que la ciudadanía lo tiene muy presente día a día con faenas que están ahí y que contaminan día a día. Doctora, en ese sentido uno analiza, ¿no? Aumentan los niveles de contaminación, aumentan los diferentes tipos de cánceres, pero las soluciones escasean. En su lectura, ¿qué ha faltado para que Chile pueda posicionar estos temas de salud, de medio ambiente, un poquito más arriba en la lista de prioridades, entendiendo que regiones tan pujantes y tan importantes en el día a día como Antofagasta están afectados por esto hace mucho tiempo? Esto es algo que se arrastra hace décadas, pero que no tiene al menos una solución aparente. Sí, bueno, yo no estoy tan clara de que se haya declarado la región de Antofagasta como zona de sacrificio. Seguramente algunas comunas más contaminadas se plantean como zonas de sacrificio, eso es lo primero. En segundo lugar, comparto el punto de vista del diputado que ya hay un segundo periodo de un gobernador que viene de un movimiento social en contra de la contaminación. O sea, ahí evidentemente no puede hacer la vista gorda de que no hay una problemática fundamental en la región. Y en su oportunidad, dado que ese movimiento, este polvo te mata, quedó, digamos, ahí en veremos, yo en su oportunidad le planteé que dado que no tenía injerencia ya en la normativa nacional, en la Corte Suprema, en los tribunales, siguiera un paso más allá y fuera a organismos internacionales. Entonces yo creo que en el fondo ha faltado, a partir de los movimientos sociales, un mayor acercamiento a una normativa internacional que pudiese efectivamente demandar, en este caso, al Estado de Chile, en relación a los temas de salud, porque además hay que pensar que en la Constitución, o sea, es un tema constitucional, en la Constitución aparece el tema de vivir en un medio libre de contaminación, en un medio, digamos, sano. Entonces, yo tengo la impresión de que lo que ha faltado tal vez a las regiones es tener una claridad de cómo ocupar la normativa internacional para generar un mayor impacto, aunque sea de prensa nacional e internacional. Eso me parece bien significativo. ¿Estamos carentes de eso, director? Justamente de apropiarnos de este tipo de normativas y hacer mucho más ruido, generar una repercusión mayor en cuanto a las autoridades de salud, por ejemplo, en la región, lo que comentaba la doctora. Bueno, lo que a nosotros nos compete como servicio de tratamiento de las personas enfermas, sí, o algunos aspectos preventivos. Determinar si hay o no hay relación entre contaminación y patologías escapa al ámbito de funcionamiento. Hay un Ministerio de Medio Ambiente, hay una Seremi de Salud, que son los que deben pronunciarse sobre el tema. Lo que sí puedo decir, que sin duda, y ya se ha dicho con anterioridad, tenemos las tasas de cáncer más altas del país, sí, la tasa de mortalidad por cáncer más alta del país, y tenemos diagnósticos muy tardíos, al menos en los cánceres que producen mayor mortalidad. Ahora, la relación que eso tenga con la contaminación y el manejo que haya que hacer de la contaminación compete a otras instituciones y no a nosotros. Claro, y en ese sentido, diputado, usted ha estado en contacto directo, me imagino, con autoridades competentes de la materia, ¿no? Con los ministros de Estado que tienen que ver esto. ¿Cuál es el lineamiento con los demás representantes de la región, con diputados, con senadores que están igual que usted, me imagino, intentando poner estos temas sobre la mesa? ¿Hay realmente una línea directriz en ustedes? ¿Hay un hilo de conversación con Santiago? ¿Nos toman realmente en cuenta o no están así? Yo creo que falta que no tomen en cuenta. Lógicamente, yo creo que transversalmente todos los diputados de la región queremos tener una mejor salud, pero vuelvo a insistir, y lo que yo decía no es una crítica contra el gobernador para nada, pero yo insisto, creo que quien tiene la billetera regional, quien puede, ¿cierto?, generar proyectos importantes que cambien el camino que tenemos hoy en día,
es el gobernador. Antofagasta, la región, es la que más creció en 2024 y no podemos entender que tengamos pocos oncólogos, pocos profesionales que puedan apoyar esta situación. Yo creo que se han hecho acciones importantes. Nosotros hemos estado insistiendo principalmente a la ministra de Salud. Yo, como te digo, conversamos respecto a poder tener un oncólogo que está a cargo del centro oncológico. Creo que es un paso importante, pero hoy día falta una estrategia más concreta, más sólida con las universidades. Creo que eso es lo que hay que ver. En Calama está la esperanza del centro oncológico, ya está el terreno, ya se anunció, Sí. pero el doctor lo puede explicar. ¿En cuánto diseño. tiempo va a estar operando el centro oncológico? Por mientras vamos a esperar que muera gente hasta que en un par de años más esté inaugurado. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que hacernos y no pensar en algo a corto plazo, que uno está en un cargo por 4 o 8 años, dependiendo. Tenemos que pensar en una mirada a largo plazo de qué se está haciendo hoy día para poder salvar vidas, porque hoy día, te digo, yo he atendido personas que lamentablemente le cuesta que le den los cuidados paliativos, cuesta para que los puedan operar. Entonces creo que hay que tener una mirada más sólida, más de sentido de urgencia también por parte de las distintas autoridades para ir con soluciones concretas. Ahora yo tengo información, el doctor decía que parece que no, pero que va a haber una intervención ahí en el hospital clínico. Entiendo que va a haber algo relacionado justamente a la oncología. Espero sea así. Entiendo que han habido reuniones con el gobernador también de algunas instituciones de Santiago. Y creo que ese es el camino. Felicito al gobernador si es que finalmente se van a tomar esas decisiones, porque eso es lo que se necesita. Qué importante que un edificio tan grande, que hoy día tiene atención, es cierto, el hospital clínico, pero que vaya en la línea de la oncología, creo que la ciudadanía lo valoraría mucho. Claro, al final, director, estamos hablando de un anuncio que hoy día salió en la prensa también, referente a un diseño inicial por más de 600 millones. Se proyecta este centro oncológico en Calama, de aquí a 3 años está proyectado, pero me quedo con lo que dice el diputado. O sea, si podemos, en paralelo, ir buscando algunas medidas más rápidas, de aquí a que se diseñe un megacentro, uno dice, bueno, tomar el caso del hospital clínico, buscar alguna solución alternativa. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, teniendo en consideración que de aquí a 3 años pueden pasar muchas cosas y la situación todavía se puede agudizar mucho más? El centro oncológico ambulatorio de Calama, que es obviamente una urgencia, una necesidad de la población y un compromiso del presidente Boric, está ya aprobado su diseño Sí. y eso debiera estar completado el diseño, licitado y construido en el primer trimestre del 2026. Ya. Como entendemos la urgencia que tiene para la población ese centro oncológico, hemos adelantado en el hospital regional, en el hospital de Calama, ¿Ya? la instalación de 4 sillones de quimioterapia. Estos debieran estar en menos de 2 meses listos. Te está habilitando el espacio. Esos sillones luego van a formar parte del centro oncológico. O sea, Sí. es un adelanto. Esos 4 sillones, además, con los análisis epidemiológicos que hicimos en el CON, van a permitir que cerca del 70% de los pacientes de Calama que hoy día se tratan en Antofagasta se queden en Calama. Claro. El Se otro descomprime un 30, poquito. no, es que el otro 30 pusiéramos 20 sillones más, se tendrían que quedar en Antofagasta porque son las que necesitan radioterapia en forma concomitante, necesitan cirugía o necesitan el uso de drogas muy lábiles que no podrían trasladarse hasta Calama. Solo por eso ese 30% sigue en Antofagasta. Hay que considerar, disculpa, que personas vienen de Arica a atenderse acá. Yo estuve hace 3 Sí, claro. semanas justamente en la comisión investigadora de listas de espera, en la cual tuve la posibilidad de conversar con los oncólogos de allá, con pacientes de allá que tienen que venirse en bus desde Arica hasta Antofagasta, con lo que conlleva hoy día tener cierto un tratamiento de quimioterapia, que ellos tienen que bajarse en la aduana. O sea, el drama que hay de personas de Arica que tienen que venir para acá es algo ya de la macrozona norte. O sea, es un problema que, como decía Francis, como decía tú, Eduardo, es un problema que a nivel central se debe entender de que deben haber medidas rápidas, medidas más urgentes. Y es por eso que insisto en el gobierno, insisto en el gobierno regional, en una estrategia más urgente, porque es algo que de verdad uno que ha estado viviéndolo, conversándolo con personas de Arica, de Iquique, es complejo. Y qué paradojal resulta, Francis, cuando hablamos de la región de Antofagasta como la capital minera, como un centro portuario importante en Chile, que se quiere transformar también la región en la capital astronómica de Chile, del continente y del mundo,
pero resulta que una ciudad con tanto recurso, con una billetera tan amplia, que gusta, ¿no?, de títulos bien grandilocuentes, lo cierto es que las personas siguen anualmente falleciendo, padeciendo cánceres, una tasa de incidencia altísima en sectores que además son un poco periféricos, que muchas veces no tienen el acceso rápido, instantáneo, como decía el diputado, una zona que parece inconexa en muchos temas referentes a la salud, ¿no? ¿Qué contraposición? Nos agrandamos en algunos aspectos, pero somos tan minoritario en otra, ¿no? Sí, bueno, esta en realidad es la región del diagnóstico. Si usted ve, se gasta un dineral en hacer diagnóstico para todo y finalmente los diagnósticos quedan ahí. Yo tengo la impresión de que es interesante o sería interesante levantar un gran diagnóstico con política comparada, es decir, cómo se comportan zonas de sacrificio que tienen, digamos, presencia de minería y de minerales no metálicos, perdón, en otras zonas o en otras partes del mundo y qué han hecho ellos para paliar los temas de zona de sacrificio y los temas de contaminación y salud y medio ambiente. Sería interesante, digamos, hacer un análisis de esas características. Otro antecedente interesante, el 2013, si mal no lo recuerdo, la OSD emite un informe de las ciudades portuarias y aparecen, digamos, los puertos de la región de Antofagasta y sugiere el OSD que la zona de los puertos se transforme, sobre todo el puerto de Antofagasta, se transforme en zona de servicios, que más o menos uno vio este fin de semana Puerto Ideas, ahí en el sitio cero, pero se transformen digamos, en zonas de servicio y que en el fondo saquemos un poquito la dependencia con la minería. O sea, no puede ser que la minería también aborde todo, incluyendo la salud, en este caso de la región. Y lo tercero que me parece importante, queda la sensación que dado que el gobierno solamente dura 4 años, lo que se gestiona en el gobierno finalmente corta la cinta el gobierno posterior. Entonces a quien le adjudica los proyectos. Insistiría en la idea de que los proyectos debieran ser proyectos de Estado, lo que implica en el fondo pasar de un gobierno a otro sin mayor importancia porque los proyectos se mantienen de manera sistemática. ¿Cuál ha sido principalmente, diputado, la piedra de tope lo que en el análisis de Franci, lo que ella expone referente a que muchos proyectos quedan en los 4 años de administración, pero falta realmente empujar proyectos de Estado que sean recogidos y solventados gobierno tras gobierno, congreso tras congreso, ¿no?, cuando se van relevando? Sí, bueno, uno en el Congreso aprueba el presupuesto de la Nación. Yo estuve preocupado de que aumentara acá en Antofagasta. El doctor seguramente así lo sabe, estuvimos conversando en esa oportunidad, pero yo más allá de los recursos, porque dinero hay. Hoy día tenemos recursos del royalty, tenemos tantos recursos que llegan acá, pero yo creo que pasa por gestión. Hace poco justamente el gobernador lanzó, ¿cierto?, Salvemos el Hospital de Antofagasta. Sí. Todos hemos estado en eso, ¿cierto?, de la concesionaria y que hoy día hace un trabajo muy negativo en torno a la administración del hospital y los servicios que ellos prestan. Pero creo que también hay que salvar a las personas que hoy día están con cáncer. Y es ahí que tenemos un desafío importante todos. Yo me sumo a esto. Es por eso que tuviste las imágenes. Yo fui a visitar justamente el acelerador lineal. Estuvimos haciendo gestiones para que finalmente esto estuviera operativo. Y ya lo está operativo. Pero yo creo que, Eduardo, pasa por hacer gestión. Creo que hay que juntar todos los actores políticos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer finalmente para ir en atención en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses? Porque 3 años esperando un hospital, un centro oncológico en Calama y todavía ni siquiera se conversa a lo mejor bien cómo hacer la administración. ¿De dónde van a llegar los oncólogos a trabajar a Calama? Eso yo todavía no lo tengo muy claro, por lo tanto es un sueño que es maravilloso, pero es un sueño. Hoy día la gente se está muriendo de cáncer y esa es una realidad. Incluso hace poco conversé con el doctor Pinto, un doctor que trabaja en la Clínica Santa María, una eminencia a nivel nacional, y él me decía, acá a la Santa María me llegan muchos cáncer, y me lo puede decir el doctor, cáncer de vejiga, por cierto lo que pasaba con el agua muchos años atrás, el arsénico, y están llegando a Santiago muchos de estos cánceres. Entonces, por lo tanto, en Santiago se sabe la realidad, tienen el diagnóstico los expertos, pero pareciera que las autoridades locales muchas veces falta ponernos a trabajar mucho más en algo urgente, porque de verdad, Eduardo, hoy día muchas personas están muriendo de cáncer, 350 personas esperan, ¿cierto?, por atención radiológica, y eso obviamente es complejo. Así que esperemos en esta, como entre comillas, nueva administración del doctor, nuevo director del Centro Oncológico Norte,
podamos tener un trabajo mejor y no me cabe duda que va a ser así. Con esa reflexión donde pareciera, ¿no?, que muchas veces el cumpleaños, la fiesta está armada, pero no están los invitados, ¿no? No te sirve de nada tener la torta y la serpentina si es que no están los principales sentados a la mesa. Sí, Eduardo, solamente muy breve, lo que decía Francis respecto al rol de las mineras en el aporte que hacen ellos al tema de salud, porque yo lo he vivido, he conversado con ellos, le hacen un poco el quite, pero muchos de ellos, incluso la familia Luxic, me atrevo a decir, han estado viendo ahí cómo ellos van a aportar en el tema oncológico. Y te lo doy acá, esto queda grabado. En las próximas semanas van a haber noticias respecto al aporte que va a hacer esta grande empresa liderada por estos empresarios respecto al tema oncológico y que obviamente va a estar ligado seguramente al Ministerio de Salud o a quienes manejan esta cartera. Interesante ese comentario. Vamos a estar pendientes, por supuesto, las semanas siguientes a través de la prensa local. Vamos a marcar el corte, el segundo de esta noche. A la vuelta vamos a hablar de otro gran desafío, porque estamos hablando de salud y uno de los principales problemas que ha enfrentado Antofagasta en el último tiempo tiene que ver con la droga. ¿Cómo se decomisa la droga? ¿Dónde está yendo esa droga? ¿Cómo se está trabajando para intentar desarticular bandas de crímenes organizados que están presentes justamente en la región? Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Uno de los principales desafíos, ¿no?, devenidos de algunos problemas en Antofagasta referente a la droga tiene que ver con cómo se gestiona primero su decomiso y después su destrucción. Una vez que se decomisa una gran cantidad de droga, viene el segundo paso relacionado a destruir esta droga. Según la ley 20.000 en nuestro país, este proceso está encabezado por el Servicio de Salud. Sin embargo, en el último tiempo se ha identificado por parte de la autoridad central ciertas inconsistencias o deficiencias en el sistema estructural de los servicios de salud en Chile para poder generar un buen camino, ¿no?, en el proceso de destrucción de la droga que se decomisa en tanto operativo policial hay en Chile y en la región. Director, quiero entrar de lleno en este tema con usted. ¿Cómo está actualmente este punto en Antofagasta referente justamente al servicio de salud con un tema que es país y que nos tiene preocupado también a nivel local en cuanto a la detección de bandas que trafican droga? Bueno, efectivamente en la región con mayor cantidad de decomisos en los últimos años. En 5 años hemos aumentado de 4 toneladas a 20, o sea, 5 veces la cantidad de droga decomisada. Y lo que va del 2025 ya llevamos una cantidad importante también. Sí. Lo que habla muy bien de la labor policial, sin duda. Primer punto, sí. Ahora, la ley 20.000 le da un plazo de 24 horas a las policías que han decomisado esta droga para entregarla al servicio de salud. Y a nosotros nos da 15 días para identificarla, almacenarla y destruirla. Entenderá que con ese aumento de decomisos tenemos ciertos problemas de espacio, sin duda. Claro. Ahora, hay proyectos, hemos mejorado la seguridad en muchos lugares, no puedo dar más detalles por razones de seguridad, usted entenderá que es algo que no puede hacerse público. Pero sí, hoy día almacenamos muchas mejores condiciones. La destrucción también tenemos de algún modo resuelto el tema. No es tal vez la solución óptima, pero sí lo estamos haciendo. O sea, hay cumplimiento de la ley en forma absolutamente estricta. Correcto, y este aumento es justamente en el riesgo de manejo inadecuado, quizás en algunos momentos, por falta de una infraestructura, por aumento también del decomiso de droga. O sea, semanalmente estamos viendo casi todos los días, director, noticias referentes a decomiso de droga que uno lo agradece y mucho. Pero claro, una cosa es decir, se está articulando mayor operativo policial para decomisarla, pero también está aumentando el ingreso de droga en la región. Somos una puerta, una ventana de ingreso y salida de droga. Mucha queda acá, se reparte, otra se comercializa al extranjero y otra también se distribuye a lo largo del país. En ese sentido, diputado, usted ha estado muy presente también y muy pendiente de los temas de operativos policiales referente a droga que ingresa al país, otra que sale y otra que se queda. Cuéntenos también la sensación sobre este tipo de operativos y cómo se está trabajando también en Antofagasta para intentar frenar un fenómeno que viene en franco ascenso. Sí, bueno, hace poco se dio cuenta de 1,5 toneladas que se decomisó, un excelente trabajo
del fiscal regional, también del general director de Carabineros, la cual se dio cuenta de este decomiso acá en la región y como bien lo decía tú, Eduardo, esto es constante y pareciera, ¿cierto?, que va más rápido esta situación de poder incautar a poder, ¿cierto?, terminar y quemar, ¿cierto?, toda esta droga que, como bien lo decía el director, es un tema de información privada muchas veces por la estrategia que se hace para poder terminar con esta droga. Justamente ayer lo conversaba con el fiscal regional respecto a este tema y estamos evaluando con nuestro equipo poder presentar algún proyecto de ley para poder acortar los plazos, pensar que hoy día hay normativas, ¿cierto?, Sí, que establecen tiempos exactos para poder, ¿cierto?, terminar con esta droga, ¿cierto?, y por lo tanto quizás con un proyecto de ley podemos aportar en poder mejorar, considerando que esto ha ido avanzando de manera muy rápida, como bien lo decías tú, Eduardo, pero nosotros siempre apoyando, por supuesto, al fiscal, al director Grisolía y a todas las entidades para poder avanzar en esto. pareciera entonces, Francis, que esto supone un nuevo desafío, es una nueva carta de navegación cuando se entiende que políticas públicas, en algunos casos, proyectos gubernamentales o a nivel local, incluso no dan abasto para cómo va avanzando y cómo se va reconfigurando la estrategia país referente a un tema que en el último tiempo quizás nos pilló de sorpresa. Para muchos fue un golpe al mentón, entender esta narcocultura que se ha apoderado de muchas esferas de la sociedad chilena. No estamos hablando solo de los barrios, de sectores vulnerables o de una ciudad en sí, sino que a nivel país parecemos que estamos ya bajo el flagelo, bajo este manto de la narcocultura y pareciera que nosotros nos tenemos que ir adaptando a cómo ellos van diciendo el cómo se vive y no al revés, ¿no? Hay un fenómeno también social en este tema que se puede abordar de diferentes aristas, doctora. Sí, bueno, hace poco estuve en un almuerzo, la Embajada de Estados Unidos, la Fundación Konrad Adenauer, trajo un especialista en los temas de crimen organizado y narcotráfico, y él planteaba algo muy interesante. Ceballos, él planteaba la idea de que finalmente el crimen organizado y el narcotráfico constituyen un nuevo orden internacional, lo cual es extremadamente preocupante, porque, digamos, finalmente como país enfrentamos una problemática mundo mundial, ¿no? Eso es importante. Y en segundo lugar, que ya el nuevo Ministerio de Seguridad, en el fondo, se ve con la problemática o con la explosión en la cara de varios hechos concretos. Eso me parece bien significativo. Entonces, ¿de qué manera debiera haber una mayor articulación a nivel internacional en función de esta, digamos, usted le llama narcocultura, pero de este nuevo orden internacional enfocado al crimen organizado? Eso es lo primero. Lo segundo es, bueno, en la región a mí me da la sensación que las cifras como que un poco se nos disparan en el sentido en que el fiscal regional nos dice una cosa, el director de Carabineros nos dice otra, entonces parece que no hay una concordancia con respecto a las cifras. Pero sí uno ve por lo menos una preocupación y una articulación mayor de un ecosistema en función al crimen organizado. Y por último, que lo planteó el fiscal regional en un conversatorio sobre el corredor bioceánico, es decir, iniciativas como el corredor bioceánico nos van a traer más narcotráfico, más crimen organizado. Entonces, ¿de qué manera la región está preparada para eso? Yo creo que es un golpe al mentón, justamente porque, como decía bien el doctor en el segmento anterior, vemos la cosa como a largo plazo. Eso no nos va a suceder, la corrupción no le sucede a Chile, no somos corruptos, pero en definitiva esto sucede, está aquí mismo. Y la verdad es que nosotros no podemos establecer estrategias si somos tan ciegos a la problemática que constituye, en este caso, el crimen organizado y el narcotráfico. Antes de continuar con el director, diputado, me quiero agarrar de lo último que mencionó Francis, referente a esta mega propuesta del corredor bioceánico, donde pareciera, ¿no?, que en base a lo que dice el fiscal Castrovecchios, por quizás subsanar algunos problemas, por mejorar, en muchos casos podríamos estar empeorando en otras. Por ejemplo, el narcotráfico. Usted ha participado de varias juntas, reuniones, usted ha estado presente también en esta sesión del Consejo Minero donde se hablan estos temas a macro escala. ¿Cuál es la sensación que le deja a usted este tipo de iniciativas que pueden ser hasta contraproducentes a largo plazo, si es que no somos preventivos? Sí, justamente en el Consejo Minero parte de la intervención mía y de alguna autoridad era
que las mineras también pudieran comprometerse justamente en lo que pasa con la seguridad acá en la región de Antofagasta. Y entiendo que hay compromiso, pero hay que materializarlo, ¿cierto? Y esperemos esto suceda. Yo creo que es importante esta situación poder analizarla y poder también tomar alguna medida. Entiendo que el tema de los hornos hoy día también hay que mejorarlo, lo que pasa con la droga. Si uno va quizá a otro tema que parecido respecto, por ejemplo, a los desechos químicos, los desechos hospitalarios, el otro día conversaba con un experto que justamente me planteaba esto, el doctor me va a corregir, pero entiendo que todos esos desechos hospitalarios químicos no se tratan acá en Antofagasta, se llevan al sur de Chile. Entonces, podría eventualmente estar pasando algo parecido acá respecto a la capacidad que se tiene con estos hornos para poder terminar con esta droga que se incauta y finalmente se termina y tiene que haber un proceso, ¿cierto?, que sea muy minucioso y muy bien ejecutado. Entonces, creo que también hay que ponerle mucho ahí ojo a lo que está pasando también con esta situación respecto a, aprovechando que estábamos hablando de tema de salud, a estos elementos químicos que entiendo se llevan desde acá a otro lado, con todo lo que eso conlleva de trasladar, ¿cierto?, químicos. Siempre lo mejor es tratarlo en el lugar donde, ¿cierto?, se tiene, así como pasa con las baterías o con otros elementos químicos, pero creo que también es un tema a preocuparse. Director, no sé si tiene también alguna opinión de lo que está mencionando el diputado con estos desechos hospitalarios que se procesan al otro extremo de Chile. Los REAC, me imagino que se refiere a eso, los residuos hospitalarios. Sí, exacto. Sí, bueno, tienen características muy distintas a una droga. Y además esos se disponen en un vertedero especial. Ya, La droga hay que destruirla, hay que quemarla. por supuesto. Y lo exige. Entonces, y además, me imagino lo que puede significar el traslado de droga de Antofagasta hasta Santiago. Yo hablo del tema como gestión y diría... En cuanto a seguridad, pues Pero imagino. efectivamente los elementos hospitalarios, con lo que dice usted, se llevan a otra ciudad. Claro. No se tratan acá. Claro, no, sin duda, porque hay vertederos especiales, porque hay empresas que se dedican a recolectarlo eso a lo largo del país, lo disponen donde tienen que disponerlo. Pero, insisto, o sea, el traslado Sí. No, claro. es muy distinto. Genera un peligro. Sí. Partir con una tonelada de droga al sur. No, yo solamente quería mencionar ese punto, director, porque quizás no es de conocimiento público que ciertos residuos se tratan y se procesan en otra ciudad del país. ¿Cómo se puede mejorar finalmente, director, la coordinación entre las policías, el Servicio de Salud y las autoridades locales referente al buen manejo, al procesamiento y finalmente a la destrucción de la droga en Antofagasta? ¿Cómo se le hace pie para no ir a la ciega de los aumentos de droga que ingresan, sino que generar un plan para entender cómo se puede mejorar el sistema justamente de destrucción de lo que se decomisa? ¿Cómo está esa articulación con los demás actores? La verdad que la articulación existe, bastante fluida, no sé, de la información que nos entrega la policía, Carabineros o la PDI, la tienen decomiso de forma inmediata, el manejo, la cantidad, el respaldo posterior para algunas otras acciones es casi diario. Ya. Sí, diría que el tema de articulación no es el problema. ¿Por dónde pasa? ¿Por actualizar ciertos protocolos quizá? No, es que la ley está súper clara. Ya, está bien Hay que establecida. seguir lo que dice y no es mucho más lo que podemos hacer. Sí, el problema es que la enorme cantidad de drogas, este aumento, Claro. ha puesto algunos problemas operativos, pero están en vías de solución. Ese aumento ha sido exponencial en el último tiempo, entendiendo también que desde la pandemia, yo creo que ahí podemos mezclar un punto de inflexión referente a cuánta droga ingresó, así como había también mucho ingreso de personas, de migrantes indocumentados, en una situación irregular, también ingresó la droga de manera que no nos fuimos dando cuenta, doctora, y eso me imagino también supone mejores políticas, pero sobre todo posicionar, y vuelvo al tema anterior cuando hablábamos de los niveles de cáncer en la región, el nivel de una salud bien dejada, ¿no? Volver a relevar que Antofagasta tiene este problema es importante a nivel país, ¿usted lo cree en la actualidad? ¿O se sigue tratando de resolver de manera centralizada
en Santiago, en la capital. Sí, yo creo que digamos, el concebir la región de Antofagasta como una zona de sacrificio, y vuelvo a este concepto, implica que es una zona de sacrificio en distintas perspectivas o con distintas variables en el fondo de análisis. Y uno lo que ve nuevamente son iniciativas que a lo mejor tienen muy buena voluntad, ¿no? Carlos Peña habla del buenismo, que tienen, digamos, mucha proyección de bondad, pero no implican un efecto a largo plazo. La idea del alcalde de limitar, por ejemplo, los horarios en las barberías es una raya para la suma nomás. O sea, realmente no hay una estrategia que aborde, en primer lugar, digamos, hay tanto entusiasmo en un proyecto tan de largo plazo como el corredor bioceánico, pero que implica también digamos, el lado B de estos proyectos, digamos, a tan largo plazo. Y por otra parte, de qué manera iniciativas como las de las barberías se constituyen en una estrategia mayor. O sea, esa puede ser una de las variables, pero sin duda la fiscalización a distintos aspectos, la contribución de las universidades también, porque los estudiantes también, bueno, también a lo mejor hasta los académicos, espero que no, hay consumo digamos, de droga. Entonces, yo tengo la impresión de que tiene que ser una estrategia más a largo plazo que implique distintas articulaciones para generar un ecosistema en contra de este nuevo orden internacional que es el crimen organizado y el narcotráfico. Claro, diputado, por ejemplo, la noticia que conocimos la semana anterior, que en el Congreso siguió avanzando el proyecto de que altas autoridades siempre se sometan, ¿no?, a un test de droga, que no puedan saltarse ese paso casi como algo infalible. Ese es el camino, quizá, empezar a buscar medidas más rápidas, que se puedan alcanzar pronto y que vayan en la línea de lo que dice Francis, por lo menos que sean pueden ser un poco aisladas, pero que respondan a una estructura, a una planificación mayor. Sí, tiene que haber una planificación mayor porque lógicamente una medida como una ordenanza, por ejemplo, que limite el horario de las barberías está bien, pero tiene que haber algo más de fondo o algo más coordinado. Hoy día hablamos con los alcaldes de las distintas comunas, por ejemplo, Mejillones ya está con los patrullajes mixtos hace ya bastantes meses con un convenio, ¿cierto?, un acuerdo que se hizo con el Ministerio del Interior. Antofagasta entiendo que ya está avanzando para eso, entonces hay que tener medidas que sean entre todos poder coordinarse, no solamente una medida que finalmente no es la solución para los vecinos que hoy día quieren vivir con tranquilidad. Respecto al examen de droga, yo estoy de acuerdo totalmente, de hecho me lo hice voluntariamente cuando partí como diputado y creo que todas las autoridades se los tienen que hacer, los que son elegidos por elección popular, ¿cierto? No el director, sino que los que son elegidos de manera popular tienen que hacerse el examen de drogas. Creo que es el camino porque uno entrega señales también, uno no puede estar legislando si uno es consumidor de algún tipo de droga o tiene algún vínculo, entre comillas, podría tenerlos con quien le compra este tipo de droga. Entonces yo estoy de acuerdo totalmente que es lamentable que sea por ley, o sea, que tengamos que presentar un proyecto de ley, ojalá sean propuestas por parte del gobierno. Y yo lo que puedo comentar, Eduardo, que hay que estar más coordinado entre todas las autoridades, porque también me he dado cuenta que hay mucho temor, hay mucho miedo muchas veces a tomar medidas respecto a lo que pasa con los campamentos, respecto a lo que pasa con la delincuencia, con el robo de vehículos. Entonces, los que estamos en estos cargos, creo que no hay que tener miedo a la realidad que vive Chile, que es lamentable, pero hay que enfrentarse a la situación que hoy día se vive. O sea, es complejo, es complejo. Si la ciudadanía hoy día pudiera opinar acá, seguramente nos diría que tiene miedo, quiere que haya más seguridad, y creo que el camino es estar todos coordinados para poder enfrentar esta situación que viene, ¿cierto?, en algo que no va a terminar ni mañana ni pasado, es algo que internacionalmente hemos visto, ¿cierto?, que acá en América Latina hay una situación compleja con la delincuencia, por lo tanto tenemos que estar de manera coordinada enfrentándolo. Correcto, reflexiones finales del diputado Videla para ir también redondeando algunos puntos de conversación. Director, también un minuto para que pueda hacer un balance de lo que hemos conversado, un mensaje también a la gente que nos está viendo hasta ahora. Sí, estaba pensando mientras escuchaba al diputado, un tema que es grave relacionado con las drogas. Cuando el hospital regional se diseñó hace aproximadamente 25 años, no se consideró psiquiatría infantil. No era tema. Hoy día, sin embargo, tenemos una altísima demanda de menores con patología psiquiátrica, hemos tenido que habilitar un área, en fin, una serie de medidas, que no es el caso. Pero la mayoría de ellos están por consumo. Claro.
Cómo se ligan esos dos temas, ¿no? Así que tiene mucho que ver con lo que estaban conversando, pero me está dando vuelta en la cabeza ese tema. Respecto al cáncer, bueno, obviamente aquí hay un trabajo que hacer, no podemos seguir con estas cifras, no podemos seguir con esta situación. Hay que armar una estrategia mucho más amplia y poder llevarla adelante. No va a ser inmediata, pero la vuelta al mundo empieza siempre con un paso. Correcto. Doctora, lo mismo, unos segundos para su análisis final. Brevemente, bueno, declarar la región de Antofagasta como una zona de sacrificio, aunque sea discursivamente, generar articulación para la formación de un ecosistema en las problemáticas región y sin duda una estrategia de desarrollo regional que aborde abiertamente los problemas de la región. Temas varios que hemos conversado a esta hora en Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión, agradeciendo que hayan estado ahí del otro lado, la sintonía. Agradecemos, por supuesto, el análisis profundo, bien variopinto. En sus opiniones, el diputado Sebastián Videla, el doctor Francisco Grisolía, director del Servicio de Salud de Antofagasta, y nuestra panelista, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. Que estén muy bien, hasta pronto. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.